conocimos, me estremecí, quise quererte. Buenas tardes, aquí estamos en nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia, similar al grupo de APAP de Fundapap que funciona en Capital. Como programa de desarrollo espiritual trabajamos con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, adaptados a nuestra problemática, que encontrarán en nuestra página web www.fundapap.org, pero aquí no los usaremos por razones de tiempo. Les recordamos que este es un programa de fortaleza y esperanza y que las personas que quieran hacer su pedido de ayuda tienen que escribir a hemosestadoahí@fundapap.org y recibirán la respuesta individualmente, o si quieren que el pedido y la respuesta se lean al aire en el programa, les pedimos que lo soliciten con claridad. En nuestra página web también encontrarán el listado de otros grupos que trabajan la codependencia. Bueno, y aquí está el equipo. Le damos la bienvenida. Nos falta alguien importante. Muy importante. Sí, muy importante. Inés, que está enferma. Inés, mejorate pronto, te extrañamos. Un beso. Vamos a ver grande, cómo Inés. hacemos esto sin vos. Besitos, Inés. Pero sentimos que estás acá con nosotros. Por supuesto, que nos acompaña en el alma. Y bueno, está Miguel, Hola. Marisa, Norma. Hola. Y bueno, y hoy tenemos el invitado especial. Hernán, hola Hernán, Ay, atrás del el vidrio, operador. Hernán, me había olvidado de vos, hola. Si nos olvidamos de vos, sonamos. Bueno, y nuestro invitado especial hoy es el licenciado Martín Miseta, que es psicólogo, recibido en la UBA, y se especializa en adicciones, que se especializó especialmente en la Universidad de Miami. Especialista en psicoanálisis, y además de ser profesor universitario en diferentes épocas, tiene una amplia experiencia con los grupos de 12 pasos de adictos, habiendo sido invitado en múltiples oportunidades a disertar en las reuniones abiertas de Alcohólicos Anónimos, Al-Anon, Alatín, Narcóticos Anónimos y Naranon, como así en los grupos de jugadores anónimos compulsivos. Bueno, ha dado numerosos cursos, así que acá y en Miami, ¿no es cierto?, en Estados Unidos. Bueno, te damos la bienvenida, es un placer que estés con nosotros, Martín. Bueno, para mí es un gusto estar con ustedes. Así que bueno, ¿qué nos podés contar de las adicciones? Bueno, un poco mi idea como para que empecemos a hablar hoy es plantear el tema de las adicciones a partir de 4 pilares, ¿sí? Para poder llegar a un punto que me parece que es importante destacar, que generalmente no se suele destacar, que es qué es lo que sucede con los hijos de los adictos. Entonces, por lo tanto, a mí me gusta plantear esta situación como desde 4 puntos de vista. Primero, teniendo en cuenta cuáles son las características del adicto en general o de las adicciones. Segundo, cuáles son las características de la familia de las adicciones. Cómo pensar el tema de los hijos. Y por último, de alguna manera, cuáles son en el mundo, digamos, las distintas formulaciones para pensar y tratar todo lo que tiene que ver con el tema de las adicciones en general, que sería cuál es la salida de esto, o qué tipo de salidas o qué tipo de formatos se están pensando hoy en el mundo para salir de esta enfermedad, que es una enfermedad muy compleja, muy difícil y sobre todo muy difícil de cada vez más, ¿no? Y cada vez más, ¿sí? Digamos, todos los países, en todos los países desarrollados realmente sienten esta problemática como algo muy, pero muy profundo. Comentábamos acá con los integrantes del panel una estadística en Estados Unidos donde dicen que ellos tienen un ejército de 50 millones de hijos de adictos con una probabilidad aproximadamente del 80% de generar una adicción. Por lo tanto, ellos lo que apuntan es a los mecanismos de prevención en los hijos. En los hijos. Qué grande. En los hijos, ¿no? Y hablábamos que acá, en Buenos Aires, de alcohólicos hay nada más que 2 grupos de hijos adultos. Exactamente. Lo llamativo que hablamos acá con Mónica es que, por ejemplo, grupos de AA sí hay muchísimos, grupos de Al-Anon también, grupos de NA, grupos de JA, pero lo llamativo es los pocos grupos que hay de hijos adultos o hijos o lo que es Alatín o Alatín, ¿no? Hay prácticamente 2 o 3 grupos solamente en relación a, podríamos decir,
tal vez miles de los otros grupos. Lo que nos llama la atención particularmente es si realmente este no es como un tema negado, es como un tema no tratado, con toda la patología que después, bueno, iremos desarrollando de lo que genera la problemática de las adicciones en los hijos que se generan en una familia donde pasa esto, ¿no? Claro, acá se pone el acento sobre el adicto. Exactamente. ¿No? O sea, el adicto, la recuperación del adicto y la familia que viene de paso en un segundo plano. Pero no el peligro y el riesgo que tienen los hijos de desarrollar la misma adicción del padre u otras. Exactamente, está muy comprobado que el generar la misma adicción es muy pero muy probable. Y las adicciones colaterales tienen que ver muchas veces con la adicción a la comida, con la adicción a persona, que los que más saben de esto son ustedes, la adicción al sexo, la adicción al juego, es decir, a internet, a las compras. Yo he visto varios casos realmente que son paradigmáticos de adicción a internet, donde por ejemplo chicos de 14, 15, 16 años están 12, 13, 14 o 15 horas con algunos juegos. Sí. Realmente es una cosa muy, pero muy llamativa. Entonces, me parece que acá la clave es tratar de pensar qué es lo que pasa genuinamente en estas familias y cómo esto se genera, porque esto tiene un modo de gestación. Por supuesto. No es que es una cuestión, digamos, que aparece de la nada, sino que hay todo lo que nosotros los psicoanalistas conocemos como modelos identificatorios, como las famosas identificaciones primarias, secundarias, en forma más simple, los modelos que los chicos toman como para ir generando esto, que bueno, ahora lo vamos a ir desarrollando. Y además, Martín, hay como una herencia celular. Absolutamente. ¿No? O sea, entonces son más sensibles a las sustancias, si tienen un padre alcohólico o un padre adicto a sustancias, es como que se heredara una debilidad celular, ¿no? Esto está comprobado a través de las neurociencias, ¿no? Absolutamente. Y bueno, y esto es el principal problema. Absolutamente, porque nadie niega hoy en ningún lugar del mundo esto que dice Mónica, en donde la enfermedad es absolutamente multifactorial. Tiene componentes genéticos, tiene componentes emocionales, psicológicos, afectivos, culturales y sociales. Fíjense el nivel de complejidad, ¿no? Realmente, y esto que por ejemplo, los alcohólicos llaman muy claramente como esta alergia, que ellos la llaman como alergia, en realidad es lo que dice Mónica, es esta cuestión, esta predisposición a nivel genético de que de repente cuando aparece la sustancia en el cuerpo, realmente no pueden parar. Claro, o sea, tienen una reacción muy fácil ante determinadas sustancias, ¿no? Mira, en mi caso particular, mi abuelo era alcohólico, pero bien en carrera. Mi mamá, depresiva, una depresión endógena, vivía pendiente de los psicofármacos, que no le faltaran. ¿Y yo qué hacía? Comía. O sea que yo era dependiente de los hidratos de carbono, hasta que pude iluminarme y darme cuenta que era lo que pasaba, y bueno, y de ahí fue que fui haciendo todo un trabajo para recuperarme. Pero cómo se va pasando con diferentes tipos de adicción, pero todos nos volcamos a una adicción y fuerte, donde nos puede. Muy destructivo, o sea que después tenés el adicto padre, el adicto hijo y el adicto hijo del hijo, o sea, nieto del adicto. Y así en cadena. Exactamente. Sí. ¿Sería adecuado plantear que más allá del adicto, el entorno, la familia en sí está enferma? Absolutamente, o sea, nadie puede negar, es más, hoy cuando uno habla en serio del tema de las adicciones, se habla de enfermedad familiar. No se habla generalmente ya afuera de el adicto como la problemática específica. Entonces, se trata de una enfermedad familiar que, digamos, hay una persona que la padece, pero todo el medio de alguna manera, como una mancha de petróleo, ¿no?, se contagia, se empetrola, ¿sí? Y empieza a tener toda una serie de conductas que esto lo podríamos explicar de lugares muy interesantes, que uno podría decir, ¿cómo se forma la personalidad de un niño?, ¿no? Por eso yo creo que acá hay algo importante para diferenciar, ¿no? No es lo mismo ser la esposa de un adicto que hijo de un adicto. ¿Por qué? Porque el hijo del adicto arma toda su personalidad en función de toda una serie de modelos identificatorios en relación al padre o a la madre, donde va absorbiendo eso muy tempranamente, ¿no? Y les cuento algo que a mí no deja de llamarme la atención. Hay un autor inglés, que la verdad que no está muy leído actualmente, que yo cuando lo leí la primera vez me pareció un poco exagerado hasta que empecé a ver los estudios que él había hecho, y él dice que en los hijos de los adictos
se genera un fenómeno, un famoso que se llama síndrome de hipervigilancia o el famoso síndrome de corazón de soldado, pero que este autor tuvo la osadía de hacer en varios grupos de estudio con diferentes niños, y llegó a la conclusión de que los hijos de los adictos generaban el mismo tipo de sintomatología, por ejemplo, que los hijos de las personas que estuvieron en el holocausto nazi. Exactamente, sí. Cosa que realmente... Que es un estrés, como un estrés postraumático. Absolutamente. Él acuña el concepto de microtrauma y macrotrauma, ¿no? Sí, sí. Que esa sucesión de microtraumas empieza a generar una cantidad de excitación a nivel del aparato psíquico que no puede ser ligada, ¿no? Digamos que no puede tramitarse de ninguna manera, y que permanentemente aparece como en un estado, para que podamos entender, como de ansiedad crónica. Exactamente. Yo te iba a decir, es una alerta permanente por terror y una necesidad de controlar por terror. O sea, que es toda la misma sintomatología de lo que decís vos, microtrauma, que termina siendo después una personalidad ansiosa. Absolutamente. Con muchos problemas psicosomáticos o de muchas características. Te interrumpo un segundo porque sabés que me olvidé de saludar al chat y a los oyentes. ¿Me disculpan? Así que bueno, bienvenidos todos y seguimos con Martín. Bueno, yo, si les parece, lo que le quería leer es algunos testimonios de personas que concurren a programas de 12 pasos, como para después por ahí meternos en las características, ¿no?, de la enfermedad. Vamos a empezar por el tema de la característica del adicto para entender cómo esto después se va generando, ¿no? Como yo he podido, y me han invitado muy generosamente de todos los grupos que decía Mónica, he recabado, ¿no?, como anónimamente, distintas y muy pequeños autodefiniciones de personas que padecen adicción. Por ejemplo, Ernie del grupo Estomba: comencé a drogarme por timidez y dejé por vergüenza. Alfredo, grupo Vivencia: comencé a beber a los 14 años. Había falta de comprensión en mi familia. Comencé a tomar por mi timidez y en poco tiempo me convertí en un alcohólico. A los 17 años me metía en todos los despelotes que había, y a los 25 ni los borrachos me querían. Alejandro F., grupo Mediodía: tenía una sensación de no pertenecer. La adicción ataca el cuerpo, la mente y el alma. Yo me creía absolutamente autosuficiente en mi omnipotencia. Hoy me doy cuenta que eso para mí es soberbia. Estos son testimonios de gente real, digamos, para que la gente entienda, ¿no? Martín R., grupo Pilar: tuve que sufrir el vacío total para cambiar. La adicción me dio la posibilidad de conocer una vida espiritual y aprender las verdades de la vida con las que nunca me podía contactar. Y esta que siempre, hay muchas, ¿no?, pero esta siempre me llamó la atención, que dice: esta enfermedad me trajo pérdida de la moral, agresión, deseos de beber para tener coraje, pérdida de la vida, desobediencia, soberbia, falta de amor y latrocinio, ¿no? Mira vos. La verdad que esta gente, que en diferentes grupos de diferentes programas de AA, de NA, dan su testimonio. Y me parece que esto tenemos que tener en cuenta, ¿no? Realmente esto es lo que le pasa. De alguna manera vos traés en la práctica lo que nosotros venimos leyendo en los programas de que cómo es la personalidad adictiva, cómo se forma, ¿no? O sea, que vos traés en pocas palabras lo que alguien dice que nosotros desarrollamos acá, ¿no? Absolutamente. Así que, bueno, y ¿tenemos que ir a un corte? Sí, vamos a un corte. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Yo me quiero proteger. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Yo no quiero padecer. Si me siento muy querida, yo le hago la... Solo por hoy trataré de pasar el día sin esperar resolver el problema de toda mi vida en un momento. Bueno, y les pasamos los teléfonos si se quieren comunicar con nosotros.
al 47810669, WhatsApp y mensajes de texto 54 911 583 2669 y por Skype Mantra FM. Y el tema que pasamos de Puerto Montt está dedicado a la gente de Fusuco, a Oscar Silva, que tiene esta fundación que han creado en Chile, y a todos los de Puerto Montt que nos escuchan. Así que desde aquí de Buenos Aires un abrazo para todos. Bueno, y vamos a continuar con Martín. Bueno, la idea un poco entonces es empezar a contarles un poco, como ustedes se imaginarán, hay muchas escuelas y ideas sobre este tema. Les voy a comentar mi síntesis de cómo se está pensando hoy un poco el tema de las adicciones y del adicto. Para empezar, lo primero que les diría es lo siguiente. Ya veníamos diciendo algo, que cuando pensamos la adicción la pensamos como una enfermedad familiar, ¿no? Ahora bien, esta enfermedad familiar, si nosotros la tratamos de enmarcar en algún contexto, a mí me gustan algunas palabras que de alguna manera definen con claridad esta cuestión. A mí hay dos palabras que me gustan mucho para pensar la adicción. Una palabra es infirmus y otra palabra es alexitimia. ¿Qué significa esto? En latín, infirmus significa in significa no y firmus significa firmeza, es decir, falta de firmeza. ¿Qué le pasa al adicto? El adicto es una persona que no tiene firmeza, que no puede estar parado en sus propios pies. Es como un banco que en vez de tener 3 patas, tiene 2 patas. Tiene un déficit en esa función, en poder estar bien sostenido. ¿Sostenido de afuera? No, sostenido de adentro. Claro. Esa falta de firmeza es una firmeza interior, que después podríamos ver con qué tiene que ver. Pero para empezar a entender algo, podríamos decir que padece de esto. No es que quiere tener esto, lo padece, lo sufre, lo padece. La segunda cuestión que me parece que define muy bien lo que pasa en el adicto es esta palabra lexitimia, que ¿qué significa? No, lexi, hablar, timo, sentimientos. El adicto es una persona que no puede hablar de sus sentimientos, que no puede hablar de lo que le pasa. En todos los casos que yo he visto, me he encontrado con duelos crónicos, duelos, digamos, no resueltos, no elaborados, no pensados. Gente que me ha dicho después, por ejemplo, de la muerte de su padre de 10, 15 años, me dice, creo que no es el duelo de la muerte de mi padre, ¿no? Entonces, como ustedes saben, el alcohol, por ejemplo, o cualquier droga, tiene varias propiedades, pero el alcohol siempre lo tomo porque me parece como que es bastante paradigmático. Por lo menos, ¿no? Es más popular. Es la más popular, pero y es bastante contundente. ¿Por qué? Porque el alcohol es anestésico, analgésico, desinhibidor y depresor del sistema nervioso central. Entonces, si nos ponemos a pensar en el pasado, cuando no existía la anestesia, a la gente se la alcoholizaba para operarla. Para que no sintiera dolor. Exactamente. Como veíamos en las películas de vaqueros, ¿te acuerdas? Exactamente. Que le daban un whisky para sacarle la bala. Es más, si ustedes ven hoy llama la atención en muchas series, en muchas películas, muchas series de todo tipo, cómo el alcohol está permanentemente en los momentos de tensión. Cualquier serie, cualquier película hoy es fenomenal, ¿no? Sí. Entonces, digamos que todas las sustancias tienen su efecto, ¿no? Pero este efecto es un efecto bastante importante. Ahora bien, acá hay varias cuestiones, digamos, que también son interesantes. Cuando uno piensa a un adicto, si uno resumiría todos los testimonios y toda la experiencia clínica después de más de 20 y pico de años, yo he observado 3 cuestiones, ¿no? Yo siempre digo que en un adicto hay 3 carencias. Primero, hay una carencia de amor. Segundo, hay una carencia de sentido. Y tercero, hay una carencia de valores espirituales, ¿no? Tal cual. Entonces, ¿qué significa esta carencia de amor? Esta carencia de amor significa que generalmente el adicto, en donde se ha desarrollado todo lo que tiene que ver con esto de, vamos a llamarlo de alguna manera, un amor sano, lo que Winnicott llamaba, ¿no? Tener una madre lo suficientemente buena, un amor, digamos, que a la persona realmente le sea. Por diferentes motivos esto no se dio. Por exceso o por defecto hubo alguna dificultad en toda esta cuestión. Por lo tanto, la falta de amor genera una sensación de mucho vacío, una sensación
digamos, de mucha incomprensión y de mucha soledad. Con eso que decías vos de la pata de el banco de dos patas, Winnicott decía que faltaba la continencia de brazo, ¿no? Exactamente. Que es lo que te da la firmeza, porque exactamente, ¿no? Madres que no han podido sostener, contener. Exactamente. Yo me acuerdo un caso que realmente me sorprendió enormemente de una paciente que sufría de una adicción y tenía un bebé que no paraba de llorar sistemáticamente. Pero desesperadamente esta mujer no podía dormir, no podía hacer nada. Mi primera sugerencia fue que consultara a uno de los especialistas más importantes en ese momento. Lo consulta, le hacen todos los análisis al niño y el niño no tenía nada. Consulta a otro, hasta llega a ser una consulta a nivel internacional y el chico lloraba sin parar todo el tiempo, ¿no? Entonces un día, ya desesperado yo también, la cito que venga con su hijo, al bebé, al consultorio, porque no sabía realmente qué hacer. La primera cosa que detecté en todo el tramo de la entrevista que estuve con ella, mientras ella tenía el bebé, que al bebé no lo miraba. Entonces ahí me di cuenta que probablemente si el bebé no es mirado de alguna manera, ¿no? Mirado por este otro, siente que no existe. Claro, no se le da existencia. No se le da existencia porque en una primera instancia él es la mamá y la mamá es él. No hay diferenciación entre yo no yo. Entonces si la mamá no lo mira, él no existe. Después de todas las consultas que hubo, que fueron infinitas, le empecé a sugerir a esta madre que lo mirara. Que lo tuviera, como decía Mónica, con brazos amorosos. Le empecé a explicar como una persona como de primer grado, sí. ¿No? Mirá, vos lo tenés que mirar, le tenés que decir que es lindo. A partir de ese día, ese bebé no lloró más, ¿no? Entonces, imaginemos, ¿no?, qué pasa cuando esto no se desarrolla de esta manera. Pero que además eso es básico y a veces los médicos no se dan cuenta de eso y le hacen análisis. ¿Es lo que pasó? ¿No? Y dice, a ver, ¿cómo lo tiene el nene? ¿Cómo lo sostiene? Una de las cosas que por ahí las madres amamantan mirando televisión. Absolutamente. ¿Es lo que hace esta mujer? Miran televisión y le dan la teta, y justamente la teta y mirar al hijo es cuando se va introyectando esa estructura de personalidad, esa firmeza que hablabas vos, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Por eso digo que la carencia de amor es uno de esos temas fundamentales. Con respecto a la carencia de sentido, yo siempre encontré una metáfora que me es muy útil, que es que el adicto es como que no tuviera brújula, o si tiene una brújula nunca sabe dónde está el norte. Si no sabe dónde está el norte, no tiene sentido, ¿no? Uno escucha decir, ¿y qué es lo que usted quiere? No sé. ¿Y qué le gusta? No sé. ¿Y a dónde va? No sé. Pero usted cuando lleva a su hijo a la escuela, lo disfruta, no, ni me doy cuenta, ¿no? Entonces, el tema del sentido, ¿no? El tema del sentido de la vida, que es un tema muy profundo en el tema de las adicciones, ¿sí? En el adicto es un gran problema a trabajar, ¿no? Y eso siempre me hace acordar a un intercambio epistolar que hubo en la Segunda Guerra Mundial entre Freud y Einstein, ¿no? Entre los dos no se llevaban muy bien porque Freud decía que Einstein no entendía nada del ser humano y Einstein decía que Freud no entendía nada de lo que era la física. Y Einstein le manda una carta a Freud donde le dice: Doctor Freud, viendo y considerando los avances del psicoanálisis en la Segunda Guerra Mundial, me gustaría preguntarle cuál es el sentido de la vida. Freud se queda totalmente enojado con la pregunta, pues dice, ¿cómo puede ser que este tipo me pregunte esta cosa? Y se queda muy enojado, a tal punto que se toma 3 meses para contestarle. En ese momento las cartas llegan por barco, o sea que la carta tarda 3 meses en llegar, y le contesta: Doctor Einstein, lamento desilusionarlo. Desde mi punto de vista, la vida no tiene ningún sentido. El sentido se lo da uno, ¿no? Esto es lo que le falta al adicto. Es decir, encontrar su propio sentido. Sí. ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué vive? ¿Por qué lucha? No importa cuál sea, pero importa tener un sentido. Un norte, claro. Tener un norte. Esto un no proyecto. Exactamente. Esto no se ve. Lo he visto mucho en jugadores, por ejemplo, que de repente frente a una necesidad de una apuesta, me ha pasado, un jugador ha dejado a su hijo en un pelotero de 1 año y medio y ha vuelto cuando el pelotero había cerrado, ¿no? Sí. Entonces uno dice, ¿dónde está el sentido ahí?
¿El sentido es jugar o jugar es la patología perversa que lo tiene dominado? Entonces digo, el tema del sentido es un tema absolutamente para mí determinante. Y con respecto a el tema de la carencia de valores espirituales, hay algo que hoy en el mundo no se puede negar, que es lo siguiente. Todo lo que son los programas de 12 pasos, ¿sí? Donde trabajan con la parte espiritual, evidentemente genera un efecto tan profundo y tan transformador en el adicto, que es lo que le permite hacer como un cambio de algunos autores llaman un cambio de segundo orden, es decir, hacer una toma de conciencia que les permite salir de ese lugar. A mí me ha llamado la atención algo. Muchos adictos me han dicho, mire, yo antes del programa de los 12 pasos o antes de una vida espiritual me sentía seco, sin savia, como con una sensación de vacuidad, de vacío, de agujero, lo que Balin llamaba la falta básica, ¿no? La falta básica, ¿no? Como que había algo que no era llenado con absolutamente nada, absolutamente nada. Por eso, digamos, en todos los lugares serios, ¿no? Lo primero que hace un adicto es programa de 12 pasos. Lo primero, antes que, o sea, se trabaja con todo, después lo vamos a ver eso en cuanto a tratamiento, pero eso es clave. Fíjate que el programa de 12 pasos le da el significado espiritual y le da el sentido. Absolutamente. Y a la vez le dice quién es. Entonces, de esa forma recupera lo que es la lexitimia, porque la lexitimia no es que no lo pueda decir, es que no lo tiene incorporado. Es lo mismo miedo, bronca, tristeza, depresión, es lo mismo, ¿no? Absolutamente. Es una maraña de emociones que no puede hablar, que tiene que aprender a decir, ¿no es cierto? Si uno tiene personas adictas, tiene que decirle, bueno, ¿y cómo es cuando usted tiene bronca? ¿Y cómo es cuando usted está triste? ¿No? Para poder diferenciarlo, porque y al no saber eso, no sabes quién sos. Absolutamente, claro. Absolutamente. Parecería ser como, nosotros lo llamamos esto, como que hay un déficit en el proceso del pensamiento, ¿no? Y en el proceso de la simbolización y la metaforización. Tal cual. Yo recuerdo, miren qué paradigmático, ¿no? Una vez atendiendo a un chico consumidor de cocaína, le digo, bueno, le estaba tratando de explicar esto de los cimientos, de cómo ir armando la persona. Entonces se me ocurre hablarle de cómo se construye una casa, ¿no? Le digo, vos viste, le digo que cuando vos construís una casa, primero, ¿qué es lo que haces? Primero ponés los cimientos, sobre unos buenos cimientos, vos vas construyendo la casa. Y mientras yo le hablaba, veía que me miraba como diciendo de que me está hablando, ¿no? Y yo le estaba diciendo una cosa muy simple. Entonces, yo que soy muy perceptivo, o sea, acá hay algo que anda mal, ¿no? Entonces le digo, pero, ¿qué es lo que te parece raro de lo que te estoy diciendo? Me dice, no, mire, yo le voy a decir algo. Un chico que en ese momento tendría 20 años. Mi papá, cuando construyó nuestra casa, empezó por el techo. Entonces yo le digo, pero ¿cómo le digo? ¿Cómo empezó por el techo? No, me dice, no es como usted me está contando. Hizo como una losita, puso 4 columnas y empezó a hacer el techo. Le digo, ¿y qué pasó con la casa? No, la casa nunca se pudo construir. Qué bárbaro. ¿Se entiende lo que voy? Es decir, así es como este muchacho tenía el psiquismo. No podés construir nada. Claro. Él mismo no tenía. Es más, yo le planteaba una cosa que para cualquiera de nosotros puede ser una cosa muy normal. Por eso él me miraba como diciendo, pero ¿de qué me habla? Claro. Si mi papá hizo la casa por el techo, lo que no podía registrar era que la casa no se pudo construir y que siempre terminaron... Como no se pudo construir él. Como no se pudo construir él, ¿no? Y lo no pensado, ¿no? Martín, yo te quería que preguntar, ¿no? Estamos hablando del adicto. Sí. Y bueno, por los lugares donde vos recorriste, que es Al-Anon y Alatín, también estaría bueno de la parte de los familiares, ¿no? Porque este es el adicto, el que consume, el del consumo directo. Y después tenemos los familiares que sufren el consumo de el padre o de la madre, ¿no? Alguien de la familia. Entonces llegamos a la codependencia, que es lo que, por ejemplo, a mí me llevó a conocer un grupo de 12 pasos. Para el codependiente, su adicción es el padre. Es la droga del padre, Estoy absolutamente de acuerdo. No, por favor, me parece brillante lo que está. ¿Es así? Sí, porque... Bueno, por eso era lo que decíamos al principio, ese microtrauma donde el hijo
o la familia está detrás del padre adicto y entonces está cuidándolo, controlándolo y aterrorizado de que tenga un hipervigilante porque esté aterrorizado de que se descontrole. Pero esto, ¿no? Que tiene los mismos síntomas que el adicto. Que es lo que a mí me sorprendió cuando yo llego a los grupos, ¿no? Pero tener el mismo síntoma que alguien que consume otro tipo de sustancia, ¿no? Yo ahí me di cuenta de algo, y esto es de cosecha mía, digamos, hay cosas que son de una y hay cosas que no. En esto que sí es tan importante, que es exactamente así, yo me di cuenta de algo. Supongamos, ¿no? El adicto está mirando la sustancia, lo que fuera, ¿sí? La esposa está mirando al adicto. El hijo está mirando a los dos. ¿Cuál es el problema? Ninguno se mira a sí mismo. Claro. Hay una desconexión del sí mismo. Y sobre todo nadie mira al hijo. Nadie mira al hijo. Fenomenal. Por lo tanto, el chico, como vos decías muy bien, vía identificatoria, no le quedan muchos caminos. Claro. Entonces, va adoptando ese modelo. Y yo comparto plenamente con vos que generaría como, digamos, entre comillas, como una adicción paralela. O nos podríamos preguntar nosotros qué es la codependencia, ¿no? O si la codependencia no tiene mucho parecido a lo que es una adicción propiamente dicha, ¿no? Porque, digamos, la codependencia surge de convivir con un familiar que tiene toda esta serie de características que de alguna manera yo absorbí, identifiqué, introyecté y que ahora son mías, ya no son del otro. Por eso la famosa frase, el problema no es el otro, el problema soy yo. Y uno ve en los pacientes que cuando están, porque mi papá, porque mi mamá, porque me hizo, porque no me quiso, porque no pueden ir hacia sí mismos y por lo tanto eso no tiene solución. Cuando el problema es el otro, digamos, el control está en el otro, no en mí. Entonces yo no cambio. Claro, no me hago responsable. No me hago responsable. Y eso es muy prototípico, ¿no? Entonces, este punto que vos tocás, para mí es como un punto central. Ahora, tendremos que ver algo más para mi gusto, ¿no? Con respecto a la adicción. Estas cosas no se suelen decir, pero para mí son importantes decirlas. Hay un libro muy famoso, muy difícil de conseguir, como por las dificultades que tenemos acá, se llama ¿Y antes de la droga qué? ¿Sí? Que es de unos psiquiatras españoles, que ellos hacen todo un planteo, bueno, todo muy bien, pero ¿qué pasa antes del consumo qué pasa antes de la droga? Claro. Entonces, digamos, no nació consumiendo. Claramente no. Entonces, acá podemos pensar algo, ¿no? Es que si nos atenemos como para pensarlo desde algún lugar, ¿no? Supongamos a la psiquiatría clásica en el sentido de lo que es la formación de estructuras de personalidad, ¿no? Lo que son estructuras, digamos, de menor gravedad, mayor gravedad, más o menos, ¿no? Estructuras neuróticas, estructuras narcisistas, perversas, borderline o psicóticas, ¿no? Cada estructura tiene su característica. Ahora, la adicción se va a instalar en una estructura. Exactamente. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo una adicción en una estructura psicótica que en una estructura neurótica que en una estructura narcisista. O una estructura borderline. O en una estructura borderline. Que hay muchísimo... Que es la gran mayoría. La gran mayoría. La gran mayoría o es una estructura borderline o hay muchos casos en estructuras narcisistas. Entonces, claro, uno ahí puede pensar el diagnóstico, puede pensar el pronóstico, puede pensar cómo hacer. Pero esto no es como que si no queda todo como en la misma bolsa, digamos, y no todo es lo mismo. No. Por eso uno ve casos que andan muy bien, casos que son muy complejos, casos menos, ¿no? Pero porque previamente hay una personalidad. Exactamente. ¿No? Y ese es un punto que hay que tener en cuenta. Si no, uno mezcla todo con todo y realmente sí, no funciona. Sí, o queda nada más que como un problema familiar o un problema social. Exactamente. Y no es tan así. Y no es tan así. Eso también está, pero no es solamente eso. No es solamente eso, claro. No es solamente eso. Entonces, y eso nos lleva a otro punto que para mí siempre trato de ser, porque si no uno se mete en las cosas técnicas y no se entiende nada, lo más simple posible, y es que, no sé si ustedes han notado, yo siempre digo que el adicto es como un niño que no ha podido evolucionar, ¿no? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo es un adicto? Narcisista, egocéntrico, omnipotente, caprichoso. Yo digo que funciona como un dios caprichoso, eso también lo acuñé yo. Es un dios caprichoso, que le dice a todos lo que tienen que hacer, y él sabe lo que tiene que hacer. Todos, y es muy común escuchar, por ejemplo, los alcohólicos, mi mujer tiene que ir al psiquiatra porque está loca y yo estoy bárbaro. En todos los adictos. Sí, y aparte esta cuestión de, si yo solo puedo. Ah, sí. Yo puedo. Por eso no piden ayuda.
ustedes observen que en general el que consulta nunca es el adicto, es el familiar. El familiar que está destruido. Que va al Anon, por ejemplo. Que va al Anon, o a claro. Naranon, o a grupos de codependencia, porque no puede más. Y además ahí hay una cuestión. En general el adicto, el consumo de la sustancia lo calma, lo tranquiliza. Por ahí el familiar no consume nada, entonces está con su dolor a pleno. Entonces por eso necesita encontrarle alguna vuelta, ¿no? Ahora, ¿no has notado vos, Martín, en tu experiencia, Sí. que cuando el alcohólico va a Alcohólicos Anónimos y empieza a recuperarse, la mujer se enloquece? Absolutamente. O sea, se brota de codependencia. Pero digamos. absolutamente. O sea, porque hay también como un enjambre de que la familia de alguna manera deposita en ese alcohólico o en ese adicto todo lo que no puede asumir de sí mismo. Absolutamente. Lo que Pichón Rivera habla del PI, el paciente identificado, ¿no? Es como si el alcohólico quedara en el lugar de las múltiples proyecciones. Exactamente. Entonces, ¿sí? cuando es verdad, cuando el alcohólico se empieza a recuperar, todos quedan perdidos. ¿A quién seguimos ahora? Claro, porque era su norte, como hablábamos al principio. Exactamente. La familia, porque la su familia norte también era, perdió la brújula. Perdió la brújula. Y ahí te agregaré algo que sí me parece perfecto, que uno diría, ¿y cuál es el norte? Lo que yo llamo un proyecto de muerte. En la adicción hay un proyecto de muerte. Yo lo he visto, yo he visto casos de gente que se ha muerto de cirrosis, que se ha muerto de todo lo que ustedes dicen. Es decir, no hay un proyecto de vida. No. Entonces, el norte es la muerte, ¿no? Entonces, cuando uno por ahí piensa en, la recuperación, ¿no? Si la pensamos en una primera instancia, en una forma teórica, es cómo transformar ese proyecto de muerte en un proyecto de vida, ¿no? ¿Y no pensás que es el camino espiritual eso? Creo que no hay otra alternativa. No hay otra alternativa. No hay otra alternativa que yo haya visto en ningún lado. Si la persona no empieza a sentirse sagrada, única, que tiene una misión, que Dios tiene un plan para él, no hay sale de forma. ahí. Es más, yo desconfío de cualquier profesional del área de la salud que me dice que puede tratar con una persona que tiene una adicción. Solo. Bueno. Al que me dice eso, digo, no sabe. Es más, yo tengo una teoría y que la aplico. Supongamos que a mí me viene a consultar una persona que está en carrera, ¿no? De cualquier adicción. Yo le digo, mire, primero vaya 6 meses al grupo. Después de 6 meses, cuando esté desintoxicado, venga y hablamos. Mientras tanto, no lo atiendo. Seguro. Porque sé que no tiene ningún sentido. Es que, ¿sabés qué pasa? Lo peor de todo es que se une la omnipotencia del profesional con la omnipotencia del adicto y hacemos un combo ahí maravilloso. Claro, que es el famoso lugar del supuesto saber, que muchas veces no es supuesto. Exactamente. Es el lugar del saber. Bueno, ahora volvemos. Vamos a hacer un corte. Sí. Hemos estado ahí por la 91.9 Mantra FM. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Yo me quiero proteger. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Yo no quiero padecer. Si me siento muy querida. Solo por hoy seré feliz. Esa verdad que dijo Abraham Lincoln, casi todo el mundo es tan feliz como se lo propone, hoy la pondré en práctica. Bueno, y se dio ahora en el espacio del corte una charla entre Norma y Martín que me parece muy importante que se repita, ¿no? Al aire, porque es muy útil. Sí, útil, porque Norma. yo lo estaba escuchando a Martín y me sentía tan identificada con lo que él estaba diciendo, pero a su vez es tan interesante todo lo que dice que no lo quería interrumpir para nada. Pero en mi historia, que tuve, ya eso sí lo comenté antes, un abuelo alcohólico, una madre que tomaba antidepresivos y yo que comía, y claro, mientras yo estaba en esa carrera también no me daba cuenta de nada, hasta que un día leyendo el libro de Robin Nowell, Mujeres que aman demasiado, leí que la estructura química tanto del alcohol como de los antidepresivos como lo de los hidratos era igual,
Y ahí dije, bueno, bingo, acá está, yo soy una adicta más. Entonces, digo, si tengo un poquito más de lucidez que las que tuvo mi madre y mi abuelo, tengo que hacer algo por mí. Y empecé a ir a Alco. Y ahí, bueno, empecé a recuperarme, de sacarme la grasa de mi cuerpo, pero a partir de ahí me di cuenta que el problema mayor era la adicción que yo tenía con mi madre, que vivía pendiente de ella. Entonces, más que la adicción a la comida, una vez que yo la podía controlar y ser una obesa recuperada, no curada, empecé a buscar en esa época, en el año 82, no había grupos de familiares de neuróticos, ni de... y fui a la NON durante 6 años, y esos grupos me sirvieron mucho para aprender el desprendimiento emocional. Y ahí me di cuenta que todavía me faltaba otra vuelta de tuerca más dar, y a los 50 años empecé terapia. Y ahí iba a terapia, y como lo escuché recién decir a Martín, como si fuera una nena, hablar de mi mamá, sí, porque mi mamá acá, porque mi mamá esto, mi mamá el otro, como si fuera una nena, porque claro, no había hecho mi proceso ni mi duelo de saber que tenía una mamá enferma mental. Y bueno, me acuerdo que mi madre me llamaba desde su lugar de internación, porque tenía que estar internada, y yo la llamaba a mi psicóloga. Rita, mire, me llamó mi mamá. Hasta que un día la llamo a mi psicóloga, Rita, me llamó mi mamá, y me dice, ¿algo nuevo, Norma? Fue tan bueno eso que me dijo, porque no era nada nuevo, era siempre lo mismo, era más de lo mismo. Otra de las cosas que me dijo fue, qué bueno, Norma, su mamá usted la maneja como un muñequito a control remoto. Son esas frases que ya pasaron 28 años y las tengo grabadas en mi cerebro. Y bueno, y de ahí seguí todo un camino de recuperación, de estudiarme, de conocerme, que es como decías vos, Martín, si uno no se ocupa de uno, si uno no se conoce, se engancha tranquilamente con el otro. Y pero después, sí. Bueno, en NAPAP, que ya llevo 12 años y que vengo trabajando permanentemente y agradeciendo a la vida, y la parte espiritual es fundamental. Absolutamente. Mira, acá en el chat está, el chat está un poquito flojo, pero está Inés que dice, me encanta la descripción que hace Martín, me permite ver todos los obstáculos que tuve que atravesar para poder ver esas etapas y comprender que también fui una mamá de brazos débiles. Y también uno ha tenido mamás de brazos débiles. Entonces, como decías vos, no se puede dejar de repetir la estructura, ¿no es cierto? Claro, absolutamente. Y también ahí bajar un poco los niveles que tenemos todos de nuestro perfeccionismo, de creer, ¿no? Hacemos lo que podemos, pero en lo que decía Norma, hay un etólogo que por ahí ustedes lo conocen, que se llama Conrad Lorenz, que habla de algo que a mí siempre me sorprendió, que él dice que en estas familias es algo que él lo denomina la inversión de la naturaleza. Y yo digo, wow, vamos a estudiar qué quiere decir con esto. Inversión de la naturaleza. Entonces, él que decía, dice, en el reino animal, ¿sí? Ponía varios ejemplos. El león, cuando le enseña a cazar al leoncito, en ningún momento le hace correr ningún peligro y en todo momento le enseña todos los pasos cómo tiene que hacer para cazar. Uh-huh. Pero en ningún momento, la cría, en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, está bajo riesgo. Yo he visto, he escuchado de chicos de 7, 8, 9 años ir a comprarle al padre o a la madre, cruzando la calle, etcétera, la botella de alcohol al chino. O los cigarrillos. Entonces, ¿qué decía él? Acá en el humano hay una inversión de la naturaleza. Esto que no pasa en el reino animal, en nosotros lo vamos a hacer como una subversión, es decir, dar vuelta a algo que es muy difícil de dar vuelta. Es decir, que por ejemplo, un niño ocupa el lugar del padre. Claro. Que un niño se haga cargo de una madre, como contaba perfectamente Norma, ¿no? Entonces, fíjense qué nivel de disfuncionalidad. Y aparte, y que eso indudablemente no tiene consecuencias después a veces irreparables.
irreparables. Como decía Norma, y estos, le voy a decir una serie de tips que los tengo grabados, yo trabajo con muchos hijos de adictos, entonces a uno le van quedando como cosas grabadas, ¿no? ¿Qué le pasa a un hijo de un adicto? Primero, no confía, punto 1. Segundo, no habla, generalmente. Tercero, no siente, ¿sí? Tiene una incapacidad de sentir. Una anestesia. Una anestesia absoluta. Emocional importante. Total. Otra cuestión clave, control. Necesita tener todas las variables controladas porque vive en un profundo descontrol. Entonces, que todo esté ordenado, porque eso le da una pseudo sensación de seguridad. Como si esto no fuera poco, fuertes mecanismos de aislamiento, porque el aislamiento le permite de alguna manera sostener el control. Claro. Eso a su vez le genera culpa. La culpa siempre genera reproche, y el reproche genera necesidad de castigo. Eso es lo que le pasa a un hijo de un adicto. Así como yo se los digo, es lo que uno ve clínicamente. Es como el abecedario. Qué terrible se escucha lo que uno sintió. Absolutamente. Claro. Porque está describiendo lo que un hijo de adicto, como yo como hijo de adicto, lo que uno siente. Pero sin haberlo... Sin tenerlo presente, sin tenerlo consciente, porque esas son las cosas que fueron pasando inconscientemente. Contabas esto de un chico que va a comprar alcohol para el padre, ¿no? Se escucha tan terrible que lo visualizo y le digo, no puede ser. Sin embargo, en ese seno familiar es como natural. Absolutamente. Claro. Es terrible. Yo tenía una paciente que la madre la mandaba a buscar al bar al padre. Tenía 8, entonces decía, papá, vamos, y se lo llevaba al padre borracho a la casa. Una chica de 8 años. Es una cosa que a mí me da escalofrío, no sé qué le pasa a usted. Te da escalofrío, pero sin embargo cuando lo cuentan, es como para ver lo terrible y poder de esa manera conectarse con el dolor y iniciar una recuperación, cuesta mucho, porque están anestesiados, se lo viven como queja, pero no como verdadero dolor para poder hacer una transformación. Pero claro, absolutamente. Mi mamá me contaba que el padre esperaba que ella llegara de trabajar con sus pocos pesitos que ganaba para comprarse la bebida. Absolutamente. Entonces yo, ahora de grande, por ejemplo, pienso, pobre, qué vida que tuvo, porque es lo que uno llega, ¿viste? Después que a uno se le va la bronca, ¿viste? Empieza a comprender, pobre, qué vida, y yo que no me di cuenta. Pero a su vez sigo pensando, un momentito, yo de chica no podía comprender a una madre, yo necesitaba que me comprendieran a mí, no comprender. Entonces ahí empieza la culpa ya a diluirse porque no me corresponde. Yo necesitaba que me cuidaran. Y no cuidar como hice desde muy chica, ¿no? Espérate que quiero leer sí, por favor. Sandra decía, a ver. Sandra dice hoy, parece que están describiendo las situaciones por las que pasé, gracias por la claridad de conceptos, Martín. Y después Inés dice, no olvidemos que más que un problema de grupos familiares es una problemática social, donde el centro de poder lo entregamos a la primer propuesta que nos permita colgarnos para huir de nosotros mismos. Sí, y también por todo lo que venimos diciendo, no hay una conciencia de centro de poder. ¿Qué centro de poder? Si no hay un norte, no hay no se sabe quién es uno, no se puede hablar de las emociones porque no se las conoce. La verdad que ¿qué centro de poder? El centro de poder se aprende a recuperar cuando uno está en los grupos. Sin ninguna duda. A tal punto que, no sé si ustedes han notado algo, y es que el alcohólico, yo digo que arma como una estructura de personaje, el adicto. El adicto es un gran personaje, ¿sí? Ese personaje, ¿qué es lo que hace? Hace de alguna manera colapsar a la persona. Por lo tanto, no hay una persona, hay un personaje que está actuando todo el tiempo y una persona que de alguna manera no puede desarrollar lo que decías vos, Mónica, es decir, sus sentimientos, qué siente, qué no siente, si está conectado consigo mismo, si no está conectado. Entonces, ese colapso, ¿no? Cuando se produce el colapso de este personaje, lo que hay que hacer es poder rescatar la persona, y rescatar la persona es lo que decías vos, es decir, cómo conectarse consigo mismo, con sus sentimientos, con el dolor que causan estas cosas. Claro. Porque nadie puede negar que a nadie a los 8 años le gusta ir a comprarle. Y la verdad que si a los 8 años no anestesia, no puede sobrevivir. No hay forma de sobrevivir. Es un mecanismo absolutamente defensivo. Que lo que hay que mostrar es que esto ya no le sirve más.
pero que en su momento lo ayudó a sobrevivir. Claro, porque si no... Es una manera de no criticar también, exactamente, ¿no es cierto? y trabajar sobre lo positivo, si no la persona termina quedando devastada, pero cuando uno le saca todas las defensas se queda como desnuda, se queda como dice, pero como yo hice todo está bien, ¿y ahora de qué me disfrazo? Pero me quedé pensando en algo que decía Norma, que me parece que es muy importante, que es esto de cómo hago para soltar al otro. Y me animo a tirar una pregunta para que pensemos. ¿Puedo vivir feliz si mamá está enferma? ¿Si mamá se murió? ¿Si mamá está en un camino autodestructivo? ¿Si mamá no me... ¿Tengo la posibilidad? ¿Puedo? ¿Me animo? Se puede. ¿Puedo trascender eso? ¿No? Y se puede. This is the question. Es cuando vos le decís a los pacientes, usted no le tiene miedo al fracaso, le tiene miedo al éxito. Porque si le tiene miedo al éxito, tiene que discriminarse de esta familia. Absolutamente. Y eso a veces es muy prohibitivo para muchos. Es muy difícil. Yo me acuerdo de un caso muy significativo. Un día yo estaba esperando un paciente que nunca había faltado una sesión y esa sesión no viene. Y yo realmente estaba bastante preocupado porque era una cuestión absolutamente inusual. Entonces... espero, lo llamo al otro día y me dice, no, le tengo que contar lo que me pasó. Bueno, un hombre de unos 57 años. Entonces, que había tenido un padre adicto, ¿no? Entonces, le digo, dígame, ¿qué le pasó? Me dice, mire, me fui a mi campo, a mi estancia, me senté con un vaso de whisky y con un habano porque cumplí 57 años. Digo, qué bien. ¿Y pero qué pasó? Y no, fui a esperar la muerte. ¿Pero por qué? Porque mi padre murió a los 57 años. Ajá. ¿No? Sí, entonces, esto de poder el proyecto de muerte. Proyecto de muerte y poder ir más allá de papá, más allá de mamá, más allá de ese techo. Ahora, cuando yo estuve toda la vida cuidando a papá, cuidando a mamá y mirando al otro, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué quiero para mí? Claro, es lo que pasa que si miro a otro no me miro a mí. Exactamente, claro. Exactamente. Bueno, espérate, Sandra de Almagro dice, tal cual se escucha y parece horrible, pero son las características que tenemos que vivenciar. Mi marido controla, desconfía, tiene una corosa emocional y no se reconoce en ninguna de esas descripciones. Inés dice, hoy puedo sostener con más firmeza a quienes llegan a los grupos buscando aprender los primeros pasos de la recuperación. Bueno, muy bien, y nos vamos a ir a un corte ahora. Mantra FM 91.9. Enlace con los 7 continentes. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Yo me quiero. Solo por hoy me ajustaré a lo que es, sin tratar de amoldar la realidad a mis deseos. Tomaré la vida como venga y me adaptaré a ella. Bueno, y seguimos, la verdad, con Martín, que es muy ameno todo y estamos aprendiendo un montón. Estamos aprendiendo entre todos. Entre todos. Enganchaditos. Enganchadita, bueno. Bueno, y contanos algo de los hijos, sí, de tu experiencia con los grupos de hijos, ¿no? Sí, sobre todo con los grupos y con los tratamientos, ¿no? Yo digo, a veces es imposible hablar, yo trato de ser resumir cosas, ¿no? Yo siempre me pregunto cuáles son las dificultades que yo más veo a nivel, tanto desde lo grupal como desde lo individual. Y yo fui encontrando como distintos, digamos, ejes, ¿no? Una de las cosas que veo con absoluta claridad es la incapacidad de amar y ser amados, ¿no? Es fenomenal, ¿no? Y esto repercute enormemente en la elección de pareja. Generalmente las parejas que se eligen son parejas donde hay mucho dolor, hay mucha confusión, hay mucha pelea, pero básicamente hay mucha insatisfacción, ¿no? Exactamente. Repitiendo lo que decíamos antes, ¿no? El dolor original, ¿no? Entonces, una de las dificultades que veo es la capacidad de amar. Otro tema que es muy delicado, que no es para tocar ahora ni remotamente, pero que he visto en casi todos los casos, es los temas relacionados con la identidad sexual, ¿no? En casi todos los casos hay muchas preguntas sobre ese tema, ¿no?
Es decir, bueno, si estamos hablando que quiero, que no quiero, bueno, la sexualidad no va a quedar afuera, ¿no? Por supuesto, y en caso de hijos, tenés muchos hijos abusados. Bueno, ¿qué tema que tocas? ¿Qué tema que tocas, Mónica? Porque te digo, este es un tema que no se quiere tocar, que no se quiere hablar, pero el porcentaje de abuso en las adicciones es fenomenal. Sí, sí. Es fenomenal. Y a veces pasan años de tratamiento y la gente recién se anima a hablarlo mucho tiempo después. Pero esto es lo que hablamos antes, son los temas negados, de lo que no se habla, ¿no? Y eso influye mucho en la identidad sexual. Absolutamente. Porque una mujer abusada por un padre alcohólico y por ahí su identidad sexual se va hacia otra mujer. Absolutamente. Lógicamente. De acuerdo. Absolutamente de acuerdo. En busca del amor. Como una manera de buscar amor y seguridad. Exactamente, pero este tema que vos me parece que lo traes y que eso sería un tema como para digamos, para otro programa, para otro programa, ¿no? Es decir, yo veo la negación, la dificultad que hay ahí, ¿no? Otra cuestión que se ve también con mucha claridad, aunque parezca mentira, es la dificultad de desarrollarse en el área laboral y vocacional. Yo me acuerdo de un solo caso, porque uno ve miles y miles de casos. Una chica que también hija de un padre adicto, que llegaba a estudiar 4 carreras al mismo tiempo porque no sabía cuál elegir. Abogacía, traductorado de inglés, profesorado de historia. Era una cosa y la desesperación de ella por no poder soltar ninguna, ¿no? Esto de no poder elegir. Entonces uno dice, capacidad de amar y ser amado, la capacidad ligada al tema de la sexualidad, el tema de lo que tiene que ver con lo vocacional, que es una cosa fundamental para cualquier ser humano. Entonces, estas son las áreas afectadas. La vocación tiene que ver con el sentido y con el proyecto, con el sentido, que es lo que falta. Exactamente, con lo que venimos hablando. Y vos dijiste otra cosa que ahora es bueno también como verla, que en todos los casos yo he visto lo que hoy se llama TAG, ¿no? Los que son los famosos trastornos de ansiedad generalizados, sí, ¿no? En todos los casos. Esos trastornos derivan en diferentes patologías, básicamente en la psicosomática, trastornos obsesivo-compulsivos, fobias evolutivas, fobias estructurales. Bueno, todos los tipos de patologías ligadas a la ansiedad están presentes en los hijos de los adictos, ¿no? Entonces, acá lo importante es cómo ayudarlos a desidentificarse de ese lugar, cómo poder trascender a la adicción, cómo lograr que puedan hacer una conexión consigo mismos, es decir, que dejen de mirar al otro para poder mirarse a sí mismos. Sí. Pero bueno, no es una tarea, es un trabajo. Pero en general, les digo esto que para mí es esperanzador, los hijos tienen muy buena predisposición a hacer ese trabajo, ¿no? A veces es más fácil trabajar eso con un hijo que a veces con un adicto, ¿no? El hijo tiene muy buena voluntad, trata permanentemente y constantemente de buscarle la vuelta, ¿no? Y generalmente hay un fuerte mecanismo también de resiliencia, ¿no? De transformar todos esos mecanismos de dolor en cosas positivas. Bill Clinton era hijo de un alcohólico, ¿no? Y sin embargo fue uno de los muy común en Estados Unidos ser hijo de un alcohólico. Claramente, ¿no? Claramente, porque claro, exactamente, ¿no? Pero digo, los hijos tienen esta cuestión. Ahora, el tema sería también cómo dejar de negar la existencia de esto, ¿no? Porque nosotros lo podemos hablar, lo podemos profundizar y cómo también reconocerlo, ¿no? Hoy antes de venir acá lo hablaba con una paciente que me decía, al principio cuando usted me hablaba, yo pensaba que exageraba. Y ahora, cuando hablamos, tengo la sensación absolutamente contraria, que usted es demasiado hablando conmigo y que lo mío es más grave de lo que yo me imaginaba. Bueno, tal vez no sea ninguna de las dos cosas, bueno, la cuestión no, pero me parece que esa es la clave, ¿no? Insisto, ¿cómo salir de ese proyecto tan ático? Martín, antes fuera del aire estábamos hablando sobre la recuperación, ¿no? Lo que tiene la recuperación y lo que nos entrega empezar a hacer los 12 pasos, y que el camino espiritual es lo que verdaderamente nos empieza, uno empieza a recuperar, pero el camino espiritual después refuerza lo que empezamos a aprender, a darnos cuenta de cómo es que llegamos y cómo podernos correr de la adicción. Y no sé, me parecería bueno que con tu experiencia los 12 pasos y ver esto de que esos pasos son hacia un camino interior, que
que en primera instancia nos corre de la adicción, pero que después de verdad nos da como otro sentido a la vida, ¿no? Otro norte, aparece otro norte después de comenzar los 12 pasos, ¿no? Yo creo que lo que decís vos es la clave de la recuperación, ¿no? Yo he analizado los pasos una y otra vez, y a mí me gusta leer sobre distintas religiones y demás, y uno ve la síntesis que te echan los 12 pasos, que yo no le he encontrado en nada que he leído. O sea, he leído... ¿Vos sabés cómo surgieron? Sí, ¿no? sí. Fue una canalización de Bill. Fue una canalización de Bill. Sí. Es más, una cosa que a mí me llamó, que esto en realidad surge por una consulta a Jung. Claro. Y Jung, en ese momento, que era en ese momento el psicólogo más prestigioso en ese momento del mundo, les dice, mire, yo lamento desilusionarlos, pero lo de ustedes no tiene cura. Entonces ellos le preguntan, se quedan totalmente devastados, o sea, era como, no. Claro, entonces ellos le preguntan y le dicen, pero ¿cómo? ¿Hay alguna forma? Y él les dice, hay algunas excepciones donde se puede dar una transformación espiritual en un nivel de conciencia, y en muy pocos casos, en aquel entonces, y en muy pocos casos hay una alternativa de cambio. Y esos, a partir de ahí, empiezan a formar los programas de 12 pasos, ¿no? Sí, también Jung decía que era la transformación esa era cambiar la bebida espirituosa por el valor del espíritu, ¿no es cierto? Por el trabajo con el espíritu. Pero absolutamente. Hoy, obviamente, como uno va como sectorizando, ¿no? No hemos podido pensar un poco el tema de lo social, como creo que lo dice Inés, lo cultural. A mí me sorprende, ¿no?, que hoy todos los chicos de 15 para arriba, todos son consumidores. Y los que no son consumidores de alcohol, de todo, de marihuana, mezclan de todo. Y los que no son consumidores, por ejemplo, recuerdo algún chico que viene y me dice, pero escúcheme, yo no sé qué hacer, porque yo estoy en otra realidad, yo voy a una fiesta y me aburro, ¿usted qué me sugiere que haga? Y uno dice, bueno, tratar de hacer un deporte, y el chico, pero dice, esto se siente aislado, claro, porque en lo común, por eso digo, hoy no tocamos ese punto, porque además lo cargan o todas las cosas, ¿viste? O le dicen, pero como vos no te vas a fumar ¿no? Vos no vas a... No. ¿Y entonces qué estás haciendo acá? Y él me dice, bueno, yo me termino volviendo a mi casa, y bueno, me dice, pobrecito, miro series en un servidor que todos conocemos, y qué sé yo. Pero bueno, no será para otro momento tocar el tema cultural, digamos, ¿no? Bueno, Martín, vamos a tener que irnos yendo. Sí, me parece muy bien. Acá Inés saluda y dice, te saluda Martín, y saluda a todo el equipo y se vuelve a la cama, dice. Me parece muy bien. Así que, bueno, vamos a agradecer a los oyentes, a la gente que ha estado en el chat. Estuvo Venezuela, Gaby, Lourdes, Inés, Sandra de Almagro y Nati. Así que bueno, les agradecemos mucho y agradecemos también a todos los escuchas y sobre todo a vos, Martín, que te comprometemos para que vengas en otro momento, porque realmente ha sido muy jugoso todo lo que hemos hablado hoy. Bueno, y muchas gracias. Nos despedimos como siempre con la oración de la serenidad. Bueno, ahí está. Señor, concédenos la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Hasta el miércoles y muchísimas gracias a todos. Gracias. Fue tu contacto que reparó mi triste corazón. Quería un cielo para los dos, me refugié en tu calor.